Apreciados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, su servidor Marcos Escobar del ministerio La Crisis Final. Gracias damos a Dios porque estamos viendo el cumplimiento de Apocalipsis. Estamos viendo los eventos finales. Y gracias damos a Dios porque esto nos afirma la fe. Hemos estado predicando que viene la crisis de la marca de la bestia, la crisis de la ley dominical. Y queridos hermanos, en este tema vamos a ver cómo lo político está teniendo una transformación a ser religioso y lo religioso a ser político. ¿Para qué? Para traer el día verde de descanso para protección del medio ambiente, hacer del día domingo un día de descanso global. Y ahora lo vamos a ver en este tema, y por eso lo que ha sucedido en esta semana es de vital importancia para que despertemos, para que abramos los ojos y para que publiquemos, que compartamos el mensaje de la verdad presente para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles. Antes que otra cosa, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Apocalipsis 14. Suplicamos su bendición, que nos dé discernimiento espiritual para entender los tiempos en que vivimos. Gracias, Padre, por su palabra, por la palabra profética más segura. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, queridos hermanos. La fecha del 5 y 6 de noviembre son muy significativas, porque en la nación de los Estados Unidos, esa nación simbolizada por la segunda bestia de Apocalipsis 13:11 en adelante, se eligió, o es más, se reeligió al presidente Donald Trump. Y mientras tanto, al otro lado del mundo, se llevaba a cabo la cumbre global de los líderes religiosos. Y estaban discutiendo cómo las religiones van a echar a andar el plan global de descanso semanal. Y queridos hermanos, según la palabra de Dios revelada, el movimiento por el descanso en día domingo es un movimiento que avanza en la oscuridad. Pero ahora vamos a ir destacando cómo los líderes religiosos están participando de la política para transformar, para que haya una transición de lo político y científico a lo religioso en protección del medio ambiente, haciendo que haya un día de descanso semanal. Según el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 669, dice: durante muchos años hemos sabido que se promulgaría una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento se ha producido, preguntamos, ¿cumplirá nuestro pueblo con su deber al respecto? No podemos ayudar a enarbolar el estandarte y llamar al frente a los que tienen consideración por sus derechos y privilegios religiosos. Queridos hermanos, hemos estado predicando que viene la ley dominical y ya no es tiempo de decir, eso, si se cumple, que se cumpla, porque ya está profetizado, se cumplirá. No, queridos hermanos, nosotros también tenemos un privilegio de proclamar la verdad presente para este tiempo. Nos dice, se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión. ¿Deshonraremos entonces a Dios guardando silencio mientras que se pisotean sus santos mandamientos? Mis queridos hermanos, no debemos guardar silencio. Debemos proclamar el mensaje para este tiempo. Apocalipsis 13:11 nos dice, después vi otra bestia
que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, la nación de los Estados Unidos, la segunda bestia. El reinado papal, la jerarquía papal, la primera bestia. Apocalipsis 13:12 nos dice acerca de la nación de los Estados Unidos y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La crisis de la marca de la bestia, el conflicto final es acerca de la adoración. Según Apocalipsis 14, se debe de adorar al Creador guardando su santo sábado, de acuerdo a la santa ley de Dios de Éxodo capítulo 20. Pero según Apocalipsis 13 hay otra adoración, la adoración a la jerarquía papal, en día de descanso dominical, día domingo, contrario a la ley de Dios, contrario al cuarto mandamiento. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. El Señor Jesús no dijo en día domingo, dijo en sábado. ¿Por qué? Porque este es el mandamiento de la ley de Dios. Y en día sábado el pueblo de Dios no compra, no vende, no hace negocios. En el día sábado no se trabaja, no se hacen las labores comunes de cualquier otro día. Es un día santo, es un día para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos dice la noticia, líderes religiosos agradecidos al presidente Aliyev por organizar la cumbre mundial previa a la COP29. Un día muy, pero muy significativo, cuando se eligió a Donald Trump a la misma vez. Nos dice en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 669. Es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los centinelas están durmiendo. Sufrimos años de retraso. Sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos, no sea que pierdan las oportunidades que tienen de ver los peligros. Debemos de proclamar el mensaje, queridos hermanos. Dice, si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. Si al ver venir la espada, el atalaya toca la trompeta con sonido certero, las filas del pueblo harán repercutir la advertencia y todos tendrán oportunidad de prepararse para el conflicto. Sí, queridos hermanos, los miembros, los hermanos, haremos repercutir la advertencia. ¿Cómo? Porque la hemos escuchado de su santa palabra y estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Estamos alerta, estamos despiertos. Luego dice, pero con demasiada frecuencia el caudillo ha estado vacilando y pareciendo decir, no nos apresuremos, no nos apresuremos demasiado. Puede haber un error. Debemos tener cuidado de no provocar una falsa alarma. La misma vacilación e incertidumbre de su parte clama paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5:3. No os excitéis, no os alarméis, dicen ellos. Se le da a esta cuestión de la enmienda religiosa más importancia de la que tiene. Esta agitación se apagará. Esto es lo que dicen los que dicen paz y seguridad. Los que dicen aquellos que están proclamando la verdad para este tiempo son alarmistas. Que no prediquen esa verdad, que no se predique de eso. Eso es lo que están diciendo. Y luego dice, en esta forma se niega virtualmente el mensaje enviado por Dios
y la amonestación que estaba destinada a despertar la iglesia no realiza su obra. Así que, queridos hermanos, debemos ayudarnos unos a otros, predicando la verdad presente, movilizándonos para la preparación para esta gran crisis final que viene. Luego dice, la trompeta de la atalaya no emite un toque certero y el pueblo no se prepara para la batalla. Tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se le haga responsable de la sangre de ellas. Este es un mensaje muy claro y es un mensaje oportuno para nuestro tiempo. Es en este tiempo que se debe de proclamar en alta voz el mensaje de los tres ángeles y no guardar silencio, no callarnos, predicar en alta voz. Nos dice este mensajero, este noticiero, el jefe de la ONU pide a los líderes religiosos que avancen en la acción climática. ¿Y de qué manera? Las acciones de los líderes religiosos son importantes, dice, para promover medidas contra el cambio climático y lograr la justicia climática, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje en video a los participantes de la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos en Bakú, que comenzó sus trabajos el 5 de noviembre, informa. Mientras tanto, en ese día, Donald Trump triunfó, ganó las elecciones presidenciales y regresa a la Casa Blanca. Imagínense qué interesante noticia, qué importante cumplimiento profético. Comienza en Bakú la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos por el Clima. Bakú, 5 de noviembre 2024. La Cumbre Mundial de Líderes Religiosos por el Clima comenzó hoy en Bakú bajo el patrocinio del presidente Ilham Aliyev, presidente de la República de Azerbaiyán. Durante la sesión inaugural, el secretario general del Consejo Musulmán de Ancianos, el juez Mohammed Abdel Salam, enfatizó que el llamado a mejorar la acción climática es parte del profundo mensaje espiritual de las religiones, que abogan por la misericordia, la responsabilidad y la justicia hacia la tierra y sus generaciones futuras. ¿Qué más dijo? Abdel Salam añadió, hoy tenemos una oportunidad histórica de transformar el papel de las religiones en una fuerza activa para enfrentar la crisis climática. Está habiendo la transición, queridos hermanos, de lo político y científico a lo religioso. La solución a los grandes catástrofes naturales, a los cambios climáticos que están sucediendo, ya no es una solución política, ya es una solución religiosa, global. Esta es la transición, queridos hermanos. Estamos viendo en nuestros ojos el cumplimiento de la última gran crisis de la ley dominical. Ahora es un tema de trabajar en conjunto las religiones y los gobiernos de las Naciones Unidas. Dice este noticiero, los creyentes de Trump ven una presidencia con Dios de su lado. Muchos conservadores cristianos vieron la batalla por la Casa Blanca como una guerra santa. Ahora, con la victoria de Donald Trump, su visión va más allá de la política. Y ese ha sido el trabajo en los 4 años previos de su presidencia. Ir más allá de la política hacia lo religioso. Y ya veremos en qué continúa este asunto. En el libro El conflicto de los siglos, página 494, leemos: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre.
rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Aquí estamos viendo las características de ese cordero de esa nación con cuernos como los de un cordero. Libertad civil, libertad religiosa. Una nación republicana, una nación protestante. Una nación sin rey, una nación sin papa. Una nación que tiene libertad civil y libertad religiosa. Luego dice sus convicciones, los que huyeron de Europa hacia los Estados Unidos. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Donald Trump ha sido elegido como el presidente de los Estados Unidos y pertenece al Partido Republicano, pero no es el Partido Republicano en sí el que se destaca como el que hace producir el último gran conflicto de la marca de la bestia. Aunque es toda la nación a la que se le denomina republicano. El principio de la nación de los Estados Unidos, los dos principios son republicanismo y protestantismo, que son simbolizados por los dos cuernos de un cordero, pero que habla como dragón. Es que es toda la nación de los Estados Unidos. Es una nación que hará cumplir que el día domingo sea de adorar. Hará que todo el mundo guarde el día domingo como día de descanso. Dice esta noticia, Bakú acogió la cumbre mundial de líderes religiosos en el marco del COP29. Bakú, Azerbaiyán, los días 5 y 6 de noviembre de 2024, la ciudad de Bakú acogió la cumbre mundial de líderes religiosos en el marco de la COP29, un evento de gran importancia que reúne a líderes religiosos y figuras destacadas de todo el mundo para discutir los desafíos de la crisis climática y el papel que la fe y las religiones pueden desempeñar para abordar esta amenaza global. Continúa diciendo, a través de esta cumbre, la COP29 también destaca la importancia de una plataforma internacional donde los líderes religiosos y políticos puedan reunirse para desarrollar nuevas políticas y mejorar los esfuerzos para abordar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, el cambio climático. Queridos hermanos, estamos viendo las señales de los tiempos. Y esta es una de las señales para que el pueblo de Dios huya de las ciudades. Ya lo veremos, porque esta es una de las señales. Es más, esta es la señal para huir de las ciudades y ya lo veremos. ¿Por qué?
porque ahora ya hay un acercamiento de las religiones y los gobiernos. Ya no solamente están trabajando en cumbres separadas, sino que de ahora en adelante las cumbres estarán representadas por líderes de las religiones y los líderes de los gobiernos. Para las Naciones Unidas, los líderes de las religiones y los presidentes y primeros ministros de gobiernos de cada nación. Para las cumbres del G20, los líderes de las religiones y los líderes de las 20 potencias del mundo. Para la cumbre del G7, los líderes de las religiones, de las religiones más destacadas del mundo, con los líderes de los gobiernos potencia en este planeta. De ahora en adelante, ya no estarán trabajando por separado, estarán en cumbre juntos. Y esto se le denomina también la imagen de la bestia, no solamente a nivel nacional de parte de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, global. Azerbaiyán propone crear un consejo asesor permanente de líderes religiosos vinculado a la COP, vinculado a las Naciones Unidas. Bakú, Azerbaiyán, 5 de noviembre. Azerbaiyán propone crear un consejo asesor permanente de líderes religiosos en el marco de la COP de la ONU, Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y esto es de destacar, porque se adoptó una declaración en Bakú, una declaración de acuerdo a las Naciones Unidas, porque fue un llamamiento de las Naciones Unidas a que los líderes religiosos adopten una declaración, de modo que las Naciones Unidas lo aceptarán y lo echarán a andar. Es un plan global, es un plan de trabajo en conjunto. Así que esta es la declaración. El documento final de la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos, celebrada bajo el lema Religiones Mundiales por un Planeta Verde. Queridos hermanos, ¿de qué están hablando de un planeta verde? Hay un organismo, hay muchos organismos, pero una institución, una organización en particular que se denomina Proyecto Sábado Verde. Y el proyecto Sábado Verde es hacer que el día domingo sea día de descanso para protección del medio ambiente. Pues ahora vemos que esta agenda no es de una institución, de una organización privada, es de las religiones del mundo en conjunto con los gobiernos del mundo. Los gobiernos de las Naciones Unidas con las religiones trabajando en conjunto por un sábado verde. Eso es, queridos hermanos, estamos viendo el cumplimiento de las profecías en nuestros propios días. Hay tiempo para prepararnos. Sí lo hay, pero con mucha urgencia, porque ya estamos sobre aviso, ya estamos sobre tiempo. Ya se nos está terminando el tiempo, queridos hermanos. Luego dice, esto es religiones mundiales por un planeta verde en el marco de la 29ª sesión de la Conferencia de las Partes, COP29, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y luego dice, ya ha sido adoptado, informa Azer News. Este documento se conoce como Declaración de Bakú, destacando la necesidad de celebrar eventos interreligiosos periódicamente en los que representantes de diferentes religiones, incluidos cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas y otros, se reúnan para expresar una posición unificada
sobre las amenazas globales. ¿Se acuerdan de lo que le sucedió a Jonás? Que hubo oraciones a las diferentes identidades, a los diferentes ídolos para detener esa gran tempestad que estaba azotando la embarcación, el barco, la nave donde iba Jonás. Pero aquí tenemos cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas, que estarán celebrando eventos en conjuntos, eventos religiosos. Y no son cumbres, son eventos religiosos. Son eventos religiosos de adoración. Hemos estado presentando tema tras tema en los últimos meses y semanas de que ya las religiones se están adorando juntos. Y todavía hay gente que, que hiere los sentimientos de aquellos que están predicando la verdad presente, diciendo que estas son habladurías, que los judíos y los musulmanes nunca guardarán el día domingo, que nunca dejarán su día. Queridos hermanos, estamos viendo las señales de los tiempos. Estas noticias nos deben despertar. Las religiones ya están adorando juntas. Mire el último tema que hemos presentado, donde las religiones ya están adorando juntos. Con el papado están adorando todos juntos. Queridos hermanos, estamos viendo la metamorfosis de lo político hacia lo religioso para la protección del medio ambiente. Y luego la declaración continúa. Hacer un llamado a los estados, organizaciones internacionales, religiones, o sea, regionales, religiosas y civiles, y a líderes religiosos a participar activamente en debates públicos dedicados al cambio climático, fortalecer el apoyo global para un futuro más verde y participar en esfuerzos colectivos para abordar la crisis climática. Y luego dice, reconocer la santidad de la vida humana y la naturaleza, respetar los valores de protección de todos los seres vivos y la naturaleza, y abogar por la igualdad y la justicia ecológicas. Reconocer que la santidad de la naturaleza. Y aquí es donde se destaca este organismo, esta organización que se llama Proyecto Sábado Verde. Este es un proyecto que busca mantener un día de descanso semanal. Eso es lo que ellos están abogando, para que las naciones adopten un día de descanso. Dice, no hay nada que puedas hacer por el medio ambiente. Nada puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer. Un día cada semana, no hagas nada. Este es el mensaje del proyecto Sábado Verde, y es interesante destacar que este es el plan que se ha adoptado, la declaración de que haya eso que le denominan una participación verde, una protección al cambio climático verde. Y queridos hermanos, nos dice esta noticia, al pedir justicia social, el Papa Francisco habló el mismo idioma que los líderes de Indonesia. Justicia social. Esas son las doctrinas para hacer del día domingo un día de adoración, un día de descanso por amor a la justicia social. Nos dice Domingo de Justicia Social, la larga tradición de la Iglesia Católica Australiana. Dice, el Domingo de Justicia Social
se celebra cada año el último domingo de agosto. Este año el aniversario cae el 25 de agosto. La Iglesia Católica en Australia tiene una larga tradición de celebrar el Día de la Justicia Social. Pero no solamente en Australia. El Domingo de Justicia Social tiene como objetivo mejorar el acceso al voto. Así que en la Declaración de las Religiones por la Justicia Ecológica, por la Justicia Social, se debe destacar el día domingo como Día de la Justicia Social. Colombia inaugura la COP16 en Cali con la mirada puesta en los objetivos para el 2030. Esta COP16 es sobre la biodiversidad, diferente a la COP29 de las Naciones Unidas, pero que también tiene que ver con las Naciones Unidas en conjunto con las religiones. Nos dice acá, la coalición religiosa en la cumbre de la ONU sobre la biodiversidad presiona a los países para que cumplan sus promesas. 2 años después de alcanzar un acuerdo global para detener y revertir la rápida pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, los países se reúnen en Colombia esta semana para seguir planificando cómo exactamente lo harán. ¿Cómo exactamente lo harán? Entre los 23,000 delegados, esta fue una cumbre grande en la que participó el jefe de las Naciones Unidas también. Entre los 23,000 delegados que asistieron a la última cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas, conocidas como COP16, se encuentra una coalición de grupos religiosos que dicen que su objetivo es aportar claridad moral y presión pastoral a los procedimientos y repartir un espacio y una voz más amplios para la religión en la conservación, esfuerzos en un momento crítico para el planeta. Una vez más, estamos viendo la transición de lo científico y político a lo espiritual, a lo religioso. Dice esta noticia, después del foro interreligioso del G20, mirando hacia el futuro, buscando caminos hacia la esperanza. La cumbre del G20 se celebrará dentro de unas pocas semanas, el 18 de noviembre, una semana más, allá en Brasil. ¿Y qué es lo que se destaca? El foro interreligioso. Dice, los foros se llevaron a cabo en Brasilia, Brasil, bajo el tema no dejar a nadie atrás, el bienestar del planeta y su gente. No dejar a nadie atrás. Según Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, todos irán en pos de la bestia, todos adoraron a la bestia. No dejaron a nadie atrás, de aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Nos dice, la reunión mundial reunió a 300 representantes de una amplia gama de partes interesadas, incluidos representantes del Consejo Mundial de las Iglesias. Está danzando la misma danza del papado. Diversas religiones y tradiciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, entidades multilaterales, instituciones académicas y expertos en desarrollo. Esa fue la cumbre del G20. La cumbre del G20 interreligioso, previo a la cumbre del G20 en los días 18 y 19 de noviembre. Los foros presentarán recomendaciones para la cumbre del G20 de 2024, que se realizará bajo la presencia o presidencia de Brasil los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro.
Queridos hermanos, aquí vemos las religiones recomendando a los gobiernos qué hacer. Y aquí estamos viendo que la religión y el gobierno se unen. Luego nos dice, cada año desde el 2014, el Foro Interreligioso del G20 se ha reunido en el país anfitrión del G20 antes de la cumbre, reuniendo a cientos de líderes religiosos de todo el mundo para discutir cuestiones relevantes para el proceso del G20. Pero este año es diferente. Este es el primer año en el que el Foro Interreligioso del G20 y el Foro de la Asociación Internacional sobre la Religión y el Desarrollo Sostenible se celebrarán conjuntamente, y de aquí en adelante se ha formado la imagen de la bestia. Queridos hermanos, el foro del G20 en conjunto con el foro de las religiones mundiales, de las 20 religiones mundiales, trabajando juntos. Y este es el primer año. Este es el primer año. Queridos hermanos, esta es otra señal. Esta es otra señal de que la gran crisis está a la vuelta de la esquina. La gran crisis de la ley dominical. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. No dejar a nadie atrás. Ese es el eslogan, el logo de la cumbre del G20 y de la cumbre del foro interreligioso del G20. Apocalipsis 14:9 y 10 nos dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué opta? ¿Qué decisión toma? ¿Obedecer a Dios siguiendo sus santos mandamientos o obedecer los dictámenes de las Naciones Unidas y del papado, guardando un día semanal al que denominan sábado verde, que es el sábado espurio, no conforme a la santa ley de Dios? ¿O decide guardar el sábado de los mandamientos de la ley de Dios conforme a lo que está escrito en los 10 mandamientos y en Apocalipsis 14 del 6 al 7, adorar al que hizo los cielos y la tierra, que la hora de su juicio ha llegado, que debemos adorar a nuestro Creador? Querido hermano, si usted recibe la marca de la bestia, que es adoración, adoración en día domingo de manera forzosa por parte de los gobiernos y de las religiones, usted también recibirá parte de las catástrofes, parte de las plagas, del vino de la ira de Dios. Queridos hermanos, es momento de obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro El conflicto de los siglos, página 496, leemos, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Y luego nos dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola.
la separación de la iglesia y el Estado en Estados Unidos. Olvídese de eso si gana Trump, dice este noticiero. La separación de la iglesia y del Estado. Nunca más, nunca más. Luego dice el proyecto de extrema derecha, proyecto 2025, para su administración, que cuenta con el respaldo de más de 100 grupos conservadores, busca convertir a Estados Unidos en una nación abiertamente cristiana, infundiendo el cristianismo conservador en el gobierno y restringiendo los derechos y libertades de todos los estadounidenses. Y yo diría, no una nación abiertamente cristiana, sino una nación abiertamente en pos de la bestia, en pos del papado, una nación en apostasía, que hará cumplir las leyes religiosas, de modo que el día domingo sea día de descanso. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 425, leemos: la Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Ya lo estamos viendo, lo que ha sucedido en Azerbaiyán, lo que ha sucedido en Kazajstán, lo que está pasando en el mundo entero, porque el mundo entero sigue el ejemplo de la nación de los Estados Unidos. La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Querido hermano, querida hermana, ¿está usted haciendo preparativos para esta gran lucha, esta gran batalla final? Dice, los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. Trump firma orden que busca permitir que las iglesias participen en más actividad política. Eso en 2017, al inicio de su presidencia, y al final de su presidencia, en el año 2020, Trump firmó orden ejecutiva internacional sobre libertad religiosa y visitó el santuario del difunto Karol Wojtyla, Juan Pablo II, y se arrodilló enfrente de esta imagen y se arrodilló dentro de ese santuario. ¿En qué manera? Si no siguiendo en pos de la bestia. Mire lo que sucedió esta vez en Astana, en Kazajstán, otro país asiático. Líderes religiosos mundiales se reunieron en Astana para discutir la resolución del conflicto. Se reunieron para discutir esas resoluciones. Dice, Moussa también abordó la necesidad de utilizar altos valores morales como principio rector en todas las decisiones políticas. Y luego nos dice, lo que vemos que se está extendiendo es el odio hacia otras religiones. Y este es el problema clave de la humanidad. Desde el momento en que Dios creó este mundo y a todos nosotros, el objetivo fue unirnos y brindar seguridad a la humanidad, dijo. Pero entonces, ¿dónde queda el mensaje de Apocalipsis 18? Ha caído Babilonia, porque se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave aborrecible. Y luego salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El pueblo santo de Dios tiene que separarse de las religiones que adoran idolatría, que adoran ídolos. El pueblo de Dios no tiene nada que ver en este asunto. Esta noticia nos dice el Papa al G7 sobre inclusión y discapacidad. Por diferentes que sean, todos somos iguales, dice, dirigiéndose a los ministros de la cumbre del G20,
Él hace un llamado y los ministros llegan al Vaticano. Él llama a los mandatarios, a los presidentes de la Unión Europea y vienen al llamamiento, a la invitación al Vaticano. ¿Por qué? Porque todo mundo en pos de la bestia. Así que dirigiéndose a los ministros de la cumbre del G7 sobre inclusión y discapacidad en el Vaticano el 17 de octubre, el Papa Francisco expresó su profunda gratitud por su compromiso en construir un mundo más justo e inclusivo. Inclusivo, donde todas las religiones tienen que estar juntos, participar en un mismo espíritu. Dice, crear un mundo inclusivo, señaló, requiere no solo adaptar las estructuras, sino también cambiar las mentalidades. Cambiar las mentalidades. ¿Por medio de qué? De las escuelas, instituciones religiosas, instituciones escolares, religiosas y de gobierno. Cambiar las mentalidades. Ese es el mensaje del papado hacia las naciones, hacia la cumbre del G7. Y luego dice, antes de pedir una accesibilidad universal, garantizando que se eliminen todas las barreras físicas, sociales, culturales y religiosas. Así que se eliminan todas las barreras religiosas, culturales, sociales, físicas, para una religión mundial, para una gobernanza global, para un día de descanso mundial global, día domingo. Dice esta noticia, Trump acecha las conversaciones globales sobre el clima a medida que se acerca la COP29. Esto es un decir, porque la política danza alrededor de la danza papal, todo en pos de la bestia. Dice, como presidente, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el calentamiento global. Joe Biden se reincorporó más tarde al acuerdo. Y luego dice, y existen preocupaciones sobre lo que su relación podría significar para la acción climática. Y hemos visto una noticia que el Papa está haciendo un llamamiento a Donald Trump para reunirse con el Papa, para dialogar juntos. Nos dice esta noticia, SITSE, que es una organización del Vaticano, en la COP29 para unir ambición y acción por la justicia climática. Por el domingo de la justicia climática. Dice, del 11 al 22 de noviembre del 2024, o sea, dentro de 2 días, los líderes mundiales se reunirán en Bakú, en Azerbaiyán, para la 29ª Conferencia de las Partes, COP29, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué más? Dice, organizaciones religiosas que asisten a la COP29, como en COP anteriores, organizaciones religiosas e instituciones religiosas de varias religiones importantes de todo el mundo asistirán al evento de este año para abogar una vez más ante los líderes y gobiernos mundiales por la justicia climática, es decir, por la ley dominical, y acciones audaces y significativas, elevando sus ambiciones en un esfuerzo colectivo para evitar impactos climáticos catastróficos. Y de paso, ya no solamente abogar a los gobiernos, sino hacer leyes en conjunto, a adoptar resoluciones en conjunto, los gobiernos del mundo con las religiones del mundo. Leemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27. Cuando los Estados Unidos
el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Es la nación de los Estados Unidos los que manejan todo. Son ellos los que organizan las religiones, las cumbres de las religiones y las cumbres de las naciones. Es la nación de los Estados Unidos. ¿Con qué eslogan, con qué logo? No dejar a nadie atrás. Si en la última pandemia hubieron millones que rechazaron el veneno, en esta vez no dejar a nadie atrás, que todos deben aceptar el veneno de la ley dominical, de la marca de la bestia. No dejar a nadie atrás. Vemos cómo el gran conflicto está en nuestros ojos, está enfrente de nosotros, hermanos. Hay que prepararnos tanto física, mental y espiritualmente. Salir espiritualmente de Sodoma y Gomorra, salir físicamente de las ciudades para no participar de los pecados de Sodoma y de Gomorra. Dice esta noticia, no dejar a nadie atrás. El foro interreligioso del G20, IF20, presenta recomendaciones para líderes mundiales. Y esta es una noticia del G20 del gobierno de Brasil y de las Naciones Unidas. Dice, después de celebrar eventos y reuniones internacionales durante todo el año, el IF20, o sea, el foro interreligioso del G20 o del IF20, aprueba propuestas basadas en las prioridades de la presidencia brasileña del G20 y recomienda que Sudáfrica, el próximo país en presidir el foro, mantenga el G20 social como un espacio para la participación de la sociedad civil y los movimientos sociales. Movimientos sociales, entre otros, las religiones. Dice, en los próximos meses se intensificará la preparación para la participación del Foro Interreligioso 20 en el G20 en Sudáfrica. Y parte de su agenda será la recomendación de que el G20 social también se implemente en Sudáfrica con la misma apertura y sensibilidad utilizadas por el gobierno brasileño con respecto a las voces del campo religioso e interreligioso. Queridos hermanos, estamos viendo señal tras señal y ya veremos qué nos dice el espíritu de profecía, porque esta es la señal para salir de las ciudades. Y esto no es un mero alarmismo, queridos hermanos. La ley dominical está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Dice, los servicios dominicales pintan a Trump como el elegido de Dios, como el elegido de Dios para lo religioso y político. Dice, el Centro Islámico con sede en Estados Unidos organiza el Festival de la Paz de Salam este domingo y a eso se le llama Festival de la Paz en domingo. El Centro Islámico de East Lansing en Michigan, Estados Unidos, celebró su tercer festival anual de la Paz Salam este domingo, promoviendo la paz y la comprensión de la cultura islámica. ¿En qué día? Domingo. El domingo se celebra el Día Mundial de la Religión. Cada tercer domingo en enero, todos los tercer domingo, el día domingo mundial de la religión. Y luego nos dice líderes religiosos
celebran el domingo Festival Climático en Santa Cruz. A esto se le llama el domingo climático. Dice, los asistentes al Festival del Clima gratuito, organizado por el Círculo Interreligioso Dayenu de Santa Cruz, un grupo de acción climática, aprenderán cómo abogar por la acción climática, descubrirán lo último sobre electrificación de hogares y vehículos eléctricos, participarán en talleres creativos y experienciales. ¿Qué más? También participaron en una ceremonia interreligiosa en honor a la tierra. Esto se le llama Festival del Domingo Climático. Nos dice esta noticia, compromiso basado en la fe, la COP29. Esta es la transformación de lo político hacia lo religioso para buscar una solución a las grandes catástrofes climáticas mundiales. Queridos hermanos, dice, este año la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos, el Pabellón de la Fe y una variedad de actividades y eventos de la red religiosa demuestran la necesidad de asociaciones inclusivas, ambición y enfoques innovadores para intensificar la acción y abordar la triple crisis ambiental planetaria, incluida la degradación de la Tierra. Leemos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo número 5, página 426. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se apartará completamente de la justicia. Imagínense, ellos le llaman al domingo de la justicia social, pero ellos se apartarán completamente de la justicia de Dios. Luego dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuándo, queridos hermanos? ¿Cuándo? Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo, y ya lo hizo. Ya lo hizo el protestantismo, ya extendió la mano sobre el abismo para darse la mano con el poder romano. Ya lo hizo. Y ahora con el espiritismo, la unión de todas las religiones espiritistas del mundo. Queridos hermanos, entonces vemos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Es esta la señal? Veamos lo que continúa diciendo. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Así que aquí vemos la señal para salir de las ciudades, queridos hermanos, es esta apostasía, cuando el poder papal y la nación de los Estados Unidos, el protestantismo, el romanismo
y el espiritismo unen fuerzas. ¿Y ahora de qué manera? Usando la fuerza política, usando el poder civil para implementar leyes religiosas a nivel global, a nivel mundial. Este es el llamamiento para mis hermanos, para mis hermanas. Es tiempo de prepararnos física, mental y espiritual. Honrar a Dios por sobre todas las cosas y aprender a amar a Dios obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Queridos hermanos, este mensaje es muy claro. Tenemos las señales ya enfrente de nosotros. Esto avanza rápidamente y, queridos hermanos, cobrará mucha más velocidad. Cada semana estamos viendo cumplimiento de las profecías, hermanos. No debemos callarnos. Hay que presentar este mensaje con claridad. Y este es el llamamiento para los líderes del pueblo de Dios. Demos a la trompeta el sonido certero. Nuestra redención está cerca, pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias damos a Dios. Oremos. Nuestro buen Padre que está en el cielo, gracias le damos por el mensaje de la verdad presente. Pedimos que perdone nuestros pecados. Suplicamos que nos ayude a entender y a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedimos perdón, Padre. Pedimos su dirección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Amén.